La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Muy buen día, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos vuelve a dar de estar pudiendo llegar desde nuestras casas hasta sus casas para traer el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia dice: hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que tenemos muchos motivos en este día para estar felices. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está con nosotros, no solo cuando podemos estar en una sede, en un templo, sino cuando podemos estar en nuestras casas, con nuestra familia. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está allí en medio de nosotros. Y qué bueno que en esta mañana nosotros podemos tener esta certeza en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que volvamos a leer en Jeremías capítulo 18, 1 al 6, que fue el pasaje que la semana anterior estuvimos leyendo. Y dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como la esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Coloquemos nuestra mano a la altura del corazón y pidamos al Señor que una vez más su gracia y misericordia sea con nosotros. Señor, te damos gracias por este día y por esta palabra, Señor, que hemos escuchado. Rogamos en el nombre de Jesús que ella actúe en nuestras vidas para aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Gracias porque sabemos que no seremos los mismos después de escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo pasado empecé a predicar sobre el título El alfarero por excelencia. Y mencionaba cómo a través del profeta Jeremías Dios le da una palabra a su pueblo donde le dice que Él los transformaría en la vasija que Él había soñado, y eso iba a ocurrir a pesar de su propia resistencia. En el sermón anterior me dediqué solo a que miráramos la primera figura que interviene en esta ilustración. Había dicho que era una alegoría, pero estudiando el pasaje pudimos descubrir que realmente es más una ilustración dada por el Señor, y por eso lleva al profeta a la casa del alfarero. Y dentro de lo que predicamos el domingo pasado, miramos el oficio del alfarero. Y dijimos, por ejemplo, que el oficio del alfarero requiere un propósito preconcebido. Dios no hace nada al azar. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabe lo que va a hacer con tu vida y con mi vida. También dijimos que el oficio del alfarero requiere una atención esmerada sobre el barro. Y qué hermosa palabra Dios nos dio cuando pudimos expresar y cuando pudimos sentir en nuestro corazón que los ojos de Dios están sobre nuestra vida. Nunca el Señor nos ha abandonado. Los ojos de Jehová,
dice la escritura, recorren la tierra. Pero lo más hermoso que vimos el domingo pasado es que no solo Él recorre la tierra por ser el creador y nosotros su creación, sino porque nos ama y Él está atento a tus necesidades y a mis necesidades. También el oficio del alfarero dijimos que requiere un interés porque la vasija quede perfecta. Y qué hermoso fue descubrir que la vasija perfecta de toda la eternidad, de todos los siglos, nuestro amado Señor Jesucristo vino a la tierra y se hizo imperfecto, se hizo pecado por ti y por mí, para que hoy tú y yo podamos entrar libremente al trono de Dios, sabiendo que ahora a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos ser también vasijas hermosas en las manos de nuestro Padre. Y por último dijimos que requiere del oficio del alfarero un control de la rueda donde es procesado el barro. En este día quiero que miremos las otras figuras que aparecen en esta profecía sobre el alfarero y el barro. Y empezaremos precisamente hablando hoy sobre la rueda o el torno modelador. La rueda o el torno modelador nos ilustra las circunstancias, nos ilustra las experiencias diarias que vivimos y, por qué no decirlo, que no nos gusta, que nos duele, que nos incomoda, que nos hacen sentir como extraños. Esto de alguna manera nos ilustra el concepto de la rueda y el torno modelador en esta profecía. El torno o la rueda es la que porta en su derredor el barro en su proceso de formación. Es la que le permite al barro mantenerse mientras está en movimiento. Esta es la función de este modelador del barro o de la rueda. Igual las circunstancias de la vida, las crisis, los problemas, son como el torno que nos mantiene en movimiento, mientras que el alfarero por excelencia va forjando la mejor vasija contigo y conmigo. En la profecía de Jeremías, él ve trabajando al alfarero utilizando un torno para darle forma a ese barro inerte. De esa misma forma, nuestro alfarero va a utilizar nuestras circunstancias como un instrumento de preparación, de formación de nuestro carácter. Atravesamos por ellas, me refiero a las circunstancias de la vida, a las crisis, a los problemas, a los momentos de dolor y de ansiedad. Atravesamos por ellas porque son necesarias para que el resultado final, Dios pueda mostrar su gloria sobre nosotras. Las circunstancias no son el fin en sí, pero son las cosas que Dios utiliza para producir al final la vasija que Él ha diseñado que tú y yo seamos para gloria de su nombre. Las circunstancias por las que estemos atravesando en este tiempo serán circunstancias momentáneas, como el barro dentro de la rueda permanece solo por algún tiempo. Las circunstancias por las que estamos atravesando tú y yo en este tiempo se necesitan únicamente, escucha eso, únicamente mientras recibimos la formación del carácter del Señor en nuestras vidas. Tal vez alguno de ustedes me está escuchando y dirá en esta mañana o en este día: Pastora Patricia, yo hace rato que siento que estoy metida en esta rueda, Dios está trabajando en mi vida, no sé hasta cuándo esto va a terminar. Quiero decirte que el tiempo para permanecer dentro del torno o de la rueda de las circunstancias de la vida, de esas cosas que no nos gustan, van a durar sobre nosotros, van a durar sobre
durar en nuestra familia, van a durar solo en aquella intensidad o en aquel momento en que nosotros le permitamos al Señor trabajar y hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. En otras palabras, las circunstancias en nuestras vidas, en ese proceso de formación de Dios con nosotros, durarán de acuerdo a lo que tú y yo le permitamos al Señor que trabaje en nuestro carácter, porque las circunstancias, las situaciones dolorosas, esas cosas que no explicamos, que no podemos entender, tienen un propósito, y es producir el carácter de Jesús en tu vida y en mi vida. Cuando el barro es procesado por el alfarero dentro de la rueda, es lo que ve el profeta. Este barro se puede agrietar, se puede romper, pero el alfarero no desecha al barro porque se agriete o porque no está dando la forma que él quiere. Lo vuelve a tomar, y usted leyó conmigo, lo aplasta. Si tiene que aplastarlo, son las circunstancias. A veces sentimos que nos aplastan, a veces sentimos ya no voy a poder más. Pues el alfarero muchas veces tiene que tomar el barro y aplastarlo, pero no lo deja aplastado, lo vuelve a tomar en sus benditas manos y empieza nuevamente a darle esa forma que ya le ideó, que él desde antes de sentarse frente a la rueda, ya él predeterminó, quería la forma o cuál era la forma que quería que fuera esa vasija. Hay algo que yo estoy clara en mi vida. Si ustedes me preguntan, pastora, ¿usted cree lo que la Biblia dice? ¿Usted cree que Dios está trabajando con nosotros como dice el profeta que trabajaba el alfarero con el barro? ¿Sabe? Creo que la palabra de Dios, toda en ella es verdad. Creo que de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios, y la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es real, más cortante que toda espada de dos filos, y ella penetra y transforma nuestras vidas. Si hay algo que yo creo es en la veracidad de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios proclama que Dios quiere que el hombre se vuelva a su creador, y no porque él necesite de su creación, no porque él necesite que tú y yo le alabemos, no porque él necesite que tú y yo le adoremos. Él tiene planes contigo y conmigo. Él está forjando una vasija porque nos ama, porque él es bueno, porque tiene misericordia, porque él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que se pierda el católico, él no quiere que se pierda el evangélico religioso, él no quiere que se pierda el musulmán, el budista. Dios es amor. Nuestro alfarero por excelencia tiene planes con tu vasija y con mi vasija. Pero sabes, muchas veces ese alfarero, muchas veces Dios nos llama con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia, con cuerdas de misericordia, y parece que nosotros no entendiéramos el mensaje de amor del Señor, y damos caso omiso a sus palabras, y no damos oído a sus profetas, y seguimos desafiando o desafiantes por este mundo que Dios creó. Somos tan osados que andamos desafiantes en un mundo creado por nuestro Señor. Y por eso es que a veces Dios tiene que permitir el dolor en nosotros. Es por eso que a veces Dios tiene que permitir la humillación, que Dios tiene que permitir el quebranto, para que entendamos que tú y yo le necesitamos. Somos el barro y Él es el alfarero. Que no nos volvamos obstinados en nuestros estilos de vida, y por amor Dios tiene que permitir que esa rueda nos dé vuelta, nos triture, para que podamos llegar a ser la vasija que Él ha soñado que tú y yo seamos, para gloria de su nombre. Es por eso
eso que el Señor nuestro Dios, el soberano de las naciones, el alfarero por excelencia, tiene que tomar nuestras vidas y tiene que meternos en su torno, tiene que meternos en situaciones que no nos gustan. Por eso es que ha tenido que meternos ya casi 2 meses en casa y todavía muchos de nosotros no logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Tal vez no se te va a aparecer un ángel a decirte lo que Dios quiere producir en tu vida, pero yo quiero decirte en esta hora, deja que el alfarero por excelencia tome tu vida como el alfarero toma el barro y que Él le dé forma en el silencio, en la quietud, en la soledad en que te encuentras. Permítele a Dios trabajar tu vida aún en medio de las circunstancias que estás viviendo, para que como el barro en las manos del alfarero, mientras lo trabaja en la rueda, no puede resistirse, así nosotros podamos ser doblegados y reconocer que solo somos barro y que Él es el alfarero por excelencia. Entonces las circunstancias, mis queridos y queridas, las crisis, el dolor, el temor, el COVID-19, la enfermedad, la escasez y por qué no, y aún la muerte, son muchas veces la rueda de la vida que Dios tiene que usar para dejarnos trabajar hasta que esto vil se produzca en una vasija útil para la gloria y honra del Señor, para que podamos traer honor a su nombre. Dios quiera que en estos momentos que estamos viviendo de aislamiento, de pérdidas de empleos, algunos de enfermedades, teniendo que estar en casa ya, algunos con ganas de salir corriendo, podamos entender que Dios quiere producir cambios en nosotros, pero no cambios para días. Dios quiere producir cambios radicales en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra familia. Y oro para que seamos lo suficientemente inteligentes para saber que una vez más Dios está diciéndonos a través de la rueda y las circunstancias de la vida: yo tengo el universo en mis manos, yo sigo siendo el Dios que tiene todo control y yo puedo parar todo el universo con una sola orden. Hay algo más que mira el profeta en la casa del alfarero, y es el barro. De alguna manera esto nos representa un poco a nosotros. El barro es el único material que mezclado con el agua se puede adherir y dejar trabajar en una rueda del alfarero. Es algo curioso, es el único material. Cuando se mezcla con el agua lo pueden trabajar y puede dar una figura, la figura que quiera producir el alfarero. El barro, además, es un material adaptable, moldeable, transformable, flexible, pero también tiene otra característica el barro. Dice que el barro también puede ser desafiante. Estas mismas características que encontramos en el barro hacen parte de nuestra naturaleza humana, con la que Dios trabaja día a día en nuestras vidas. No importa cómo te sientas hoy, no importa si consideres que te has caído o te has agrietado, pero el alfarero por excelencia puede cambiarte. El alfarero por excelencia puede transformarte. Él puede coger ese barro agrietado. Él puede permitir que eso que a ti mismo no te gusta se convierta en una vasija de gloria, en una vasija maravillosa para traer honor al Señor. Dios puede transformarte. Aún Él puede cambiar esa vasija y llevarla a ser lo que Él ha soñado desde la eternidad. De un material tan insignificante, el alfarero
puede sacar o hacer vasijas únicas y maravillosas. Nosotros, tú y yo, somos en sus manos o estamos en sus manos. Somos su creación perfecta, recreada en Cristo Jesús para buenas obras, dice el apóstol, que corresponden a su diseño. Y mira lo que dice el apóstol en Colosenses 3:10. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que el alfarero por excelencia está buscando. Por eso es que Él no desecha el barro, sino por el contrario, Él te toma nuevamente y persiste en hacer de ti y de mí lo mejor, la más hermosa vasija que alguien pueda ver. Hoy he venido a predicarte el evangelio, las buenas nuevas del Señor. Dios no nos desecha por nuestros errores. Dios no nos desecha cuando nos agrietamos en el transcurrir de la vida. Dios no nos desecha cuando tenemos falencias en nuestro carácter. Él no es como los hombres. Él no es como las personas tal vez que te han herido. Dios es un Dios de amor y misericordia. Él no es como tal vez algunos que te aman mientras no les fallas o te prefieren mientras tú estás en pie. Dios no es así. Nuestro alfarero por excelencia no es así. Él nos toma en sus manos una y otra vez, hasta cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Dios no nos va a soltar hasta que cumpla su propósito en nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no te ha desechado porque has faltado. Dios no se ha olvidado de las promesas sobre tu vida. Permite que en este día las manos del alfarero por excelencia te levanten para la gloria de su nombre. Dios te ama con amor inalterable. Pero también, y es de la parte final de esta profecía, tiene que ver con el agua. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero a ver cómo trabaja, y también había otro elemento, y es el agua. Y aquí el agua nos representaría o ilustraría más bien con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. El agua es un ingrediente esencial en manos del alfarero para beneficio del barro. ¿Sabes? El barro sin el agua sería inútil en las manos del alfarero. En esos días me coloqué a ver un video de cómo se hacen las vasijas de barro. Y fue tan especial descubrir o ver con mayor claridad lo que nos describe el profeta Jeremías acerca del alfarero y el barro. El alfarero, cuando tiene al barro ya en la rueda y la quiere convertir, ese barro arcilloso le quiere ya dar forma de una vasija, él toma un recipiente al lado de la rueda, al lado de las circunstancias que hablábamos ahorita. Y mientras el barro va dando vueltas en la rueda, el alfarero toma con su mano agua y la va echando, arrojando sobre el barro que está todavía endurecido. Y una y otra vez empieza a refrescar al barro. Y cuando el barro está fresco, el barro empieza a aflojar. Y solo entonces el alfarero empieza a meter su mano y desde el centro de la rueda empieza a darle la forma de la vasija que ha diseñado. ¿Sabes?
Cuando el barro se mezcla con el agua, cuando ya en forma de arcilla está en las manos del alfarero, para que pueda ceder necesita ser mojado por el agua. Asimismo, la palabra de Dios y su Espíritu es indispensable en nuestra transformación. Es indispensable en los procesos que Dios está trayendo a nuestras vidas. Va a ser muy doloroso, va a ser muy traumático cuando estamos en la rueda de la vida, cuando vivimos los procesos, cuando vivimos las situaciones adversas o que no nos gustan. Si el poder de la palabra de Dios no está sembrada en nuestros corazones, si la obra del Espíritu Santo no está operando en ti, en mí, es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestro barro para que nos haga ser moldeables, manejables en las manos de nuestro alfarero. Dios sabe eso. Dios conoce tu naturaleza y la mía. Sabe que somos duros como el barro arcilloso, y por eso Él no nos dejó solo. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solo, no los dejaré huérfanos. Yo les enviaré a otro Consolador, hablando de la persona del Espíritu Santo. Y en este tiempo de angustia y en este tiempo de pandemia, el Espíritu Santo está queriendo hablar contigo, está queriendo trabajar conmigo para producir esa vasija que el Padre ha soñado con nosotros desde antes de la creación. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Escucha esto: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Como barro que somos, necesitamos del agua, del Espíritu y de la palabra que nos renueva y que nos transforma para ser moldeables. Necesitamos de la palabra de Dios para conocerlo. No vas a conocer a Dios de otra manera a menos que estudies las Escrituras, a menos que llegues a la palabra y le digas: quiero conocerte. Y cuando tú conoces a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de nuestra imaginación, no al Dios de las películas, al Dios de la Biblia, tú vas a saber que aun en medio de esta adversidad, Dios no ha dejado de amarte. No estamos ante un Dios ogro, un Dios malo, un Dios perverso. Estamos ante un Dios lleno de amor, de misericordia, que tiene planes contigo y conmigo hasta la eternidad. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos revele lo que el Padre está haciendo con nosotros. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser convertidos en una vasija gloriosa. En un culto no te van a transformar. Alguien que ore por ti imponiéndote manos puede ser el ungido más ungido de los ungidos, pero si tú no tienes una experiencia con Dios genuina y personal, si tú no tienes una experiencia y un encuentro con Dios a través de la persona del Espíritu y de la palabra, tú no vas a ser transformado. ¿Escuchaste? Lo único que puede transformar al hombre es la bendita palabra de Dios, porque en nuestra propia dureza no podemos ser transformados. Sin la palabra de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sería imposible moldear nuestro carácter. En este tiempo debemos permitirle al Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos instruya y oriente cómo vivir para Jesús. En este tiempo deberíamos leer las Escrituras como la palabra de Dios que puede transformarnos. No en un culto,
no en la reunión. Ese es un lugar donde vamos y anhelamos que podamos regresar, pero donde nos vamos juntos, vamos a celebrar de la grandeza de Dios. Pero a Dios lo conocemos a través de su palabra y por la persona del Espíritu Santo. Termino. Tal vez tú y yo tenemos procesos diferentes, o Dios tenga que usar procesos diferentes para que lleguemos a ser vasijas útiles en sus manos. Pero nuestro alfarero por excelencia no se equivoca. No desperdiciemos su esfuerzo y dedicación, amigos y hermanos que me escuchan, porque tal vez será la única oportunidad de tener un fin verdaderamente valioso. Permitamos en este tiempo que a través de su palabra y la persona del Espíritu Santo, Él pueda producir en nosotros esa vasija perfecta, parecida a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender que el alfarero por excelencia sigue trabajando incansablemente en ti y en mí hasta lograr esa hermosa vasija que desde antes de la creación, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo soñó que fuésemos tú y yo. Dios nos ayude y oro para que podamos comprender la grandeza de su amor y podamos hoy decirle: quiero ser un vaso útil en tus manos, pero quiero ser un barro fácil de manejar. En el nombre de Jesús. Allí donde estás, inclina tu rostro y juntos oremos por unos momentos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy ruego que nos ayudes. Tú eres el alfarero por excelencia. Y tú estás viendo, Señor, en cada vida, en cada hogar, Señor. Estás viendo la necesidad de producir cambios, Señor. Hoy hemos escuchado como en la casa del alfarero, Dios, el profeta Jeremías vio ese proceso de transformación, Señor, del barro en una vasija de honra maravillosa. Sé que algunos de nosotros, Señor, estamos en el proceso. Algunos de mis hermanos y amigos que me están viendo en esta hora sienten que están metidos en esa rueda de las circunstancias y tal vez sienten, Señor, que no van a poder resistir. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, venga ahora y traiga convicción, Señor. Abre los ojos espirituales para que ellos puedan ver. Abre sus oídos espirituales para que ellos puedan escuchar tu palabra. Señor, ellos están en las mejores manos. Ellos están en las manos del alfarero por excelencia. Y tú no les dejarás fracasar, Señor. No les dejarás romperse. Ayúdales, mi Dios. Levántales, Padre. Y si hay alguno que no te conoce, ruego en el nombre de Jesús que allí en sus casas tú traigas convicción de pecado y que ellos puedan ser, Señor, también un barro manejable en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y les conceda paz. Pero no se vayan, en pocos minutos mi esposo y yo estaremos orando por sus necesidades, por sus peticiones en vivo. Dios les bendiga, un abrazo. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte.
Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.